Vampiro. Eran las 21 horas. Todavía no habíamos descansado, no siendo en momentos de rápida conversación, necesaria para la solución de problemas espirituales. Aquí un enfermo pedía alivio. Allí, otro necesitaba pases de confortamiento. Cuando fuimos a atender a 2 enfermos, en el pabellón 11, escuché una gritería próxima. Hice instintivo movimiento de aproximación. Pero Narcisa, atenta, me detuvo. No siga, dijo. Se localizan allí los desequilibrados del sexo. El cuadro sería extremadamente doloroso para sus ojos. Guarde esa emoción para más tarde. No insistí. Mientras tanto hervían en mi cerebro 1000 interrogaciones. Se abría un mundo nuevo a mi pesquisa intelectual. Era necesario recordar, a cada momento, el consejo de la madre de Lisias para no desviarme de la justa obligación. Después de las 21 horas, llegó alguien desde el fondo del enorme parque. Era un hombrecillo de semblante singular, que evidenciaba la condición de un humilde trabajador. Narcisa lo recibió con gentileza preguntándole: «¿Qué sucede, Justino? ¿Qué novedades trae?» El servidor, que integraba el cuerpo de centinelas de las cámaras de rectificación, respondió afligido: «Vengo a comunicarle que una infeliz mujer está pidiendo socorro, en el gran portón que da acceso a los campos de cultura. Creo que ha pasado desapercibida a los vigilantes de las primeras líneas». «¿Por qué no la atendió?», interrogó la enfermera. El servidor hizo un gesto de escrúpulo y explicó: «De acuerdo con las órdenes que nos rigen, no pude hacerlo porque la pobrecita está rodeada de puntos negros». «¿Qué dice?», replicó Narcisa asustada. «Sí, señora. Entonces el caso es muy grave». Con gran curiosidad seguía la enfermera a través del campo alumbrado por la luna. La distancia no era pequeña. Lado a lado se veía la arboleda tranquila de aquel extenso parque agitada por un viento suave y acariciador. Habíamos recorrido más de 1 kilómetro, cuando alcanzamos la gran cancela a la que se refiriera el trabajador. Vimos entonces la miserable figura de una mujer que imploraba socorro desde el otro lado. No vi otra cosa que el bulto de la infeliz cubierta de andrajos, con el rostro horrendo y las piernas en llagas vivas. Pero Narcisa parecía divisar otros detalles imperceptibles a mi mirada, dado el asombro que se reflejó en su fisonomía, de ordinario en calma. «Hijos de Dios», gritó la mendiga al divisarnos, «dad abrigo a este espíritu cansado. ¿Dónde está el paraíso de los electos para que yo pueda disfrutar de esa paz tan deseada?». Aquella voz suplicante sensibilizaba mi corazón. Narcisa a su vez se mostraba conmovida, pero habló en tono confidencial: «¿No está viendo los puntos negros?». No respondí. Su visión espiritual aún no está suficientemente educada. Después de una ligera pausa continuó: «Si estuviese en mis manos abriría inmediatamente nuestra puerta, pero cuando se trata de criaturas en estas condiciones, nada puedo resolver por mí misma. Necesito recurrir al vigilante jefe en misión de servicio». Aproximándose a la infeliz le indicó en tono fraterno: «Haga el favor de esperar unos minutos». Volvimos apresuradamente al interior. Por primera vez entré en contacto con el director de los centinelas de las cámaras de rectificación. Narcisa me presentó y dio cuenta de lo que ocurría. Él esbozó un gesto significativo y manifestó: «Hizo muy bien comunicándome el hecho. Vamos hasta allá». Nos dirigimos los 3 hacia el lugar indicado. Llegados a la cancela, el hermano Pablo, orientador de los vigilantes, examinó atentamente a la recién llegada del umbral y dijo: «Esta mujer, por ahora, no puede recibir nuestro socorro. Se trata de uno de los más fuertes vampiros que he visto hasta hoy. Es preciso dejarla a su propia suerte». Me sentí escandalizado. ¿No sería faltar a los deberes cristianos abandonar a aquella sufridora al azar del camino? Narcisa, que recibió mi impresión, parecía compartirla y se adelantó suplicante: «Pero, hermano Pablo, ¿no habrá medios de acoger a esa miserable criatura en las cámaras?». Permitirlo, aclaró él, sería traicionar mi función de vigilante. Indicando a la mendiga que esperaba la decisión, gritando impaciente, expresó a la enfermera: «¿Ha notado, Narcisa, alguna cosa más aparte de los puntos negros?». Ahora era mi instructora en el servicio la que respondía negativamente. «Pues veo más», respondió el jefe de los vigilantes. Bajando el tono de voz, recomendó: «Cuente las manchas negras». Narcisa fijó la mirada en la infeliz y después de algunos minutos, respondió: 58.
El hermano Pablo, con la paciencia de los que saben esclarecer con amor, explicó, esos puntos oscuros representan 58 criaturas asesinadas al nacer. En cada mancha veo la imagen mental de un bebé aniquilado, unos por golpes aplastantes y otros por asfixia. Esa desventurada mujer fue profesional en ginecología. Con el pretexto de aliviar las conciencias ajenas se entregaba a crímenes nefandos, explotando infelices jóvenes inexpertas. La situación suya es peor que la de los suicidas y homicidas, que a veces presentan notables atenuantes. Recordé asombrado los procesos de la medicina, en que muchas veces vi la necesidad de eliminar a los fetos para salvar el organismo materno, en las ocasiones peligrosas. Pero, leyendo mi pensamiento, el hermano Pablo agregó, no hablo de determinaciones legítimas que constituyen aspectos de pruebas redentoras. Me refiero al crimen de asesinar a los que dan comienzo a la trayectoria de su experiencia terrestre, con el sublime derecho a la vida. Demostrando la sensibilidad de las almas nobles, Narcisa rogó, hermano Pablo, también yo erré mucho en el pasado. Atendamos a esta desventurada. Si me lo permite, yo le prodigaré cuidados especiales. Reconozco, amiga mía, respondió el director de la vigilancia impresionado por la sinceridad, que todos somos espíritus endeudados, pero tenemos en nuestro favor el reconocimiento de las propias flaquezas y la buena voluntad de rescatar nuestras deudas. Pero esta criatura, por ahora, no desea otra cosa que perturbar al que trabaja. Los que traen los sentimientos endurecidos por la hipocresía emiten fuerzas destructoras. ¿Para qué nos sirve aquí un servicio de vigilancia? Sonriendo expresivamente exclamó, busquemos la prueba. El jefe de los vigilantes se aproximó a la infeliz y preguntó, ¿qué desea la hermana de nuestro concurso fraterno? Socorro. 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 Respondió llorando. Amiga mía, ponderó acertadamente, es necesario saber aceptar el sufrimiento rectificador. ¿Por qué razón cortó tantas veces la vida a criaturitas frágiles que iban a la lucha con el permiso de Dios? Oyéndolo inquieta exhibió terrible carantoña de odio y gritó, ¿quién me atribuye esa infamia? Mi conciencia está tranquila, canalla. Empleé mi existencia auxiliando a la maternidad en la tierra. Fui cariñosa y creyente, buena y pura. ¿No es eso lo que se observa en la fotografía viva de sus pensamientos y actos? Creo que la hermana ni siquiera recibió aún el beneficio del remordimiento. Cuando abra su alma a las bendiciones de Dios, reconociendo sus propias necesidades, vuelva aquí. Airada, la interlocutora respondió, demonio. Hechicero. Secuaz de Satanás. No volveré jamás. Estoy esperando el cielo que me prometieron y que espero encontrar. Asumiendo una actitud más firme, el jefe de vigilantes le dijo con autoridad, haga entonces el favor de retirarse. No tenemos aquí el cielo que usted desea. Estamos en una casa de trabajo donde los enfermos reconocen su mal y tienen el propósito de curarse al lado de servidores de buena voluntad. La mendiga objetó atrevidamente, no le pedí remedio ni servicio. Estoy buscando el paraíso que hice por merecer practicando buenas obras. Dirigiéndonos fulminantes miradas de cólera, perdió el aspecto de enferma ambulante, retirándose a paso firme como quien permanece absolutamente dueño de sí mismo. El hermano Pablo la acompañó con la vista durante unos minutos y volviéndose hacia nosotros agregó, ¿observaron el vampiro? Exhibe la condición de criminal y se declara inocente, es profundamente mala y afirma ser buena y pura, sufre desesperadamente y alega tranquilidad, creó un infierno para sí misma y asegura que está buscando el cielo. Ante el silencio con que escuchábamos su lección, el jefe de los vigilantes concluyó, es imprescindible tener mucho cuidado con las buenas y las malas apariencias. Naturalmente la infeliz será atendida más adelante por la bondad divina, pero por principio de caridad legítima, en la posición en la que me encuentro no podía abrirle nuestras puertas. Noticias de Veneranda. Al penetrar ahora en el parque bañado de luz, experimentaba singular fascinación. Aquellos árboles acogedores, aquellas florecientes sementeras, me reclamaban en todo momento. De manera indirecta, provocaba explicaciones de Narcisa, enunciando preguntas veladas. En el gran parque, decía ella, no hay solamente caminos para el umbral o simple cultivo de vegetación destinada a los jugos alimenticios. La ministra Veneranda creó planos excelentes para nuestros procesos educativos. Observando mi sana curiosidad, continuó aclarando, se trata de los salones verdes, para servicio de educación.
Entre las grandes hileras de árboles, hay recintos de maravillosos contornos para las conferencias de los ministros de regeneración, otros para ministros visitantes y para estudiosos en general, reservándose uno de señalada belleza para las conversaciones del gobernador, cuando él se digna venir hasta nosotros. Periódicamente los vigorosos árboles se cubren de flores dando la idea de pequeñas torres coloreadas llenas de encantos naturales. Tenemos así en el firmamento, el techo acogedor, con las bendiciones del sol o de las estrellas distantes. Deben ser prodigiosos esos palacios de la naturaleza, agregué. Sin duda, prosiguió la enfermera con el mayor entusiasmo. El proyecto de la ministra despertó, según me informaron, francos aplausos en toda la colonia. Supe que eso había acontecido hace 40 años. Se inició entonces la campaña del Salón Natural. Todos los ministerios pidieron cooperación, incluso el de la Unión Divina, que solicitó el concurso de veneranda en la organización de los recintos de ese orden en el Bosque de las Aguas. Surgieron deliciosos rincones, por todas partes. Los más interesantes, a mi juicio, son los que se instituyeron en las escuelas. Varían en las formas y en las dimensiones. En los parques de educación del Ministerio de Esclarecimiento instaló la ministra un verdadero castillo de vegetación, en forma de estrella, dentro del cual se acogen 5 numerosas clases de aprendizaje y 5 de instructores diferentes. En el centro, funciona un enorme aparato destinado a demostraciones por la imagen, a la manera del cinematógrafo terrestre, con el cual es posible llevar a efecto 5 distintas proyecciones de forma simultánea. Esa iniciativa mejoró considerablemente a la ciudad, uniendo en el mismo esfuerzo, el servicio provechoso de la utilidad práctica a la belleza espiritual. Valiéndome de la pausa natural interpelé, ¿y el mobiliario de los salones? ¿Es parecido a los de los grandes recintos terrestres? Narcisa sonrió y añadió, hay diferencia. La ministra ideó los cuadros evangélicos del tiempo que señaló el pasaje del Cristo por el mundo y sugirió recursos de la propia naturaleza. Cada salón natural tiene bancos y poltronas esculpidas en la substancia del suelo, forrados de hierba olorosa y suave. Eso imprime hermosura y disposiciones características. Dice la organizadora que sería justo recordar las prédicas del Maestro, en plena playa, cuando daba sus divinas excursiones junto al Tiberíades. Y de esa recordación surgió la instauración del mobiliario natural. La conservación exige cuidados permanentes, pero la belleza de los cuadros representa vasta compensación. A esta altura se interrumpió la bondadosa enfermera, pero identificando mi silencioso interés prosiguió. El más bello recinto de nuestro ministerio es el reservado a las disertaciones del gobernador. La ministra veneranda descubrió que a él siempre le gustaron los paisajes de gusto helénico, más antiguo, y decoró el salón a trazos especiales formados en pequeños canales de agua fresca, puentes graciosos, lagos minúsculos, palanquines de arboleda y frondosa vegetación. Cada mes del año muestra colores diferentes, en razón de las flores que se van modificando en especie de 30 en 30 días. La ministra reserva el más hermoso aspecto para el mes de diciembre, en conmemoración de la Natividad de Jesús, cuando la ciudad recibe los más hermosos pensamientos y las más vigorosas promesas de nuestros compañeros encarnados en la tierra, y envía, a su vez, ardientes afirmaciones de esperanza y de servicio a las esferas superiores en homenaje al Maestro de los Maestros. Ese salón es nota de júbilo para nuestros ministerios. Tal vez sepa ya que el gobernador viene aquí, casi semanalmente, los domingos. Permanece largas horas conferenciando con los ministros de regeneración, conversando con los trabajadores, ofreciendo valiosas sugestiones, examinando nuestras vecindades con el umbral, recibiendo nuestros votos y visitas y confortando enfermos convalecientes. Por la noche, cuando puede demorarse, oye música y asiste a números de arte, ejecutados por jóvenes y niños de nuestros centros de educación. La mayoría de los forasteros que se hospedan en nuestro hogar, acostumbran venir aquí solo con el propósito de conocer este palacio natural, que acomoda confortablemente a más de 30.000 personas. Oyendo los interesantes informes experimentaba una mezcla de alegría y de curiosidad. El salón de la ministra veneranda, continuó diciendo Narcisa animadamente, es también espléndido recinto, cuya conservación nos merece especial cariño. Todo nuestro servicio será poco para retribuir la dedicación de esa abnegada servidora de nuestro Señor. Gran número de beneficios en este ministerio fueron creados por ella para atender a los más infelices.
Su modo tradicional de trabajo en nuestro hogar es considerado como de los más digno por la gobernación. Es ella la entidad con mayor número de horas de servicio en la colonia, y la figura más antigua del gobierno y del ministerio, en general. Permanece en tarea activa, en esta ciudad, hace más de 200 años. Impresionado por las informaciones aduje, ¿cómo debe ser respetada esa benefactora? Dice usted bien, contestó Narcisa con reverencia, es una de las entidades más elevadas de nuestra colonia espiritual. Los 11 ministros que con ella actúan en regeneración, la oyen antes de tomar cualquier determinación de importancia. En numerosos procesos, la gobernación recurre a sus opiniones. Con excepción del gobernador, la ministra veneranda es la única entidad en nuestro hogar que ya vio a Jesús en las esferas resplandecientes, pero nunca comentó ese hecho de su vida espiritual, y elude la menor información al respecto. Además, hay otra nota interesante con relación a ella. Un día, hace 4 años, nuestro hogar amaneció de fiesta. Las fraternidades de la luz, que rigen los destinos cristianos de América, homenajearon a Veneranda confiriéndole la medalla del mérito al servicio, la primera entidad en la colonia que consiguió, hasta hoy, semejante triunfo, presentando 1 millón de horas de trabajo útil, sin interrupción, sin reclamos y sin desmayar. Generosa comisión vino a traerle la honrosa merced, pero en medio del júbilo, reunidos en la gobernación, los ministerios y la multitud en la plaza mayor, la ministra veneranda lloró en silencio. Entregó enseguida el trofeo a los archivos de la ciudad, afirmando que no merecía tal distinción, y transmitiéndolo a la personalidad colectiva de la colonia, a pesar de las protestas del gobernador. Desistió de todo homenaje festivo con que se pretendía conmemorar el hecho, no comentando, jamás, la honrosa conquista. Extraordinaria mujer. Dije yo. ¿Por qué no se encamina a las altas esferas? Narcisa bajó el tono de la voz y declaró, discretamente, ella vive en zonas muy superiores a la nuestra y permanece en nuestro hogar por espíritu de amor y sacrificio. Supe que esa benefactora sublime, viene trabajando hace más de 1000 años por un grupo de corazones muy amados que está en la tierra, a los que espera con paciencia. ¿Cómo podré conocerla? Pregunté impresionado. Narcisa, que parecía alegrarse con mi interés, explicó satisfecha, mañana, al atardecer, después de las oraciones, la ministra vendrá al salón con el fin de ilustrar a algunos aprendices. Sobre el pensamiento. Curiosas observaciones. Pocos minutos antes de la medianoche, Narcisa permitió que me fuera al gran portón de las cámaras. Los samaritanos debían hallarse ya en la vecindad. Era imprescindible observar su regreso para tomar providencias. Con qué emoción volví al camino cercado de árboles frondosos y acogedores. Aquí troncos que recordaban el vetusto roble de la tierra, allí hojas caprichosas que rememoraban la acacia y el pino. Aquel aire embalsamado se me hacía una bendición. En las cámaras, a pesar de las amplias ventanas, no experimentaba tanta impresión de bienestar. Seguía caminando silencioso bajo las cariñosas frondas. Vientos frescos las agitaban suavemente envolviéndome en sensaciones de reposo. Sintiéndome a solas, ponderé todos los acontecimientos que me sobrevinieran, desde el primer contacto con el ministro Clarencio. ¿Dónde estaría el paraje del sueño? ¿En la tierra o en aquella colonia espiritual? ¿Qué le habría sucedido a Celia y a los hijitos? ¿Por qué razón me prestaban allí tan grandes esclarecimientos sobre las más variadas cuestiones de la vida, pero, omitiendo cualquier noticia sobre mi antiguo hogar? Mi propia madre me había aconsejado el silencio, absteniéndose de darme cualquier información directa. Todo indicaba la necesidad de olvidar los problemas carnales para renovarme intrínsecamente, y no obstante, penetrando en lo más íntimo del ser, encontraba la nostalgia viva de los míos. Deseaba ardientemente volver a ver a la esposa muy amada y recibir de nuevo el beso de los hijitos. ¿Por qué decisiones del destino estábamos ahora separados, como si yo fuese un náufrago en playa desconocida? De manera simultánea ideas generosas me confortaban lo íntimo. Yo no era un náufrago abandonado. Si mi experiencia podía clasificarse como naufragio, no debía tal desastre sino a mí mismo. Ahora que observaba en nuestro hogar vibraciones nuevas de trabajo intenso y constructivo, me admiraba de haber perdido tanto tiempo en frioleras de toda clase. En verdad amé mucho a la compañera de luchas y sin duda dispensaba a los hijitos ternuras incesantes. Pero examinando desapasionadamente mi situación de esposo y de padre,
reconocí que nada había creado de sólido y de útil en el espíritu de mi familia. Tarde verificaba ese descuido. Quien atraviesa un campo sin organizar la siembra necesaria para el pan y sin proteger la fuente que sacia la sed, no puede volver con la intención de abastecerse. Tales pensamientos se me fijaban en el cerebro con vehemencia irritante. Al dejar los círculos carnales, encontré las penurias de la incomprensión. ¿Qué había sucedido a mi esposa e hijitos, distanciados de la segura estabilidad doméstica y llevados a las sombras de la viudez y la orfandad? Inútil era la interrogación. El viento calmado parecía susurrar concepciones grandiosas, como si tuviera deseos de despertar mi mente para llevarla a estados más altos. Me torturaban las interrogaciones internas, pero, apegándome entonces a los imperativos del justo deber, me aproximé a la gran cancela investigando más allá, a través de los campos de cultivo. Todo era luna y serenidad, cielo sublime y belleza silenciosa. Extasiándome en la contemplación del cuadro, demoré algunos minutos entre la admiración y la oración. Instantes después divisé a lo lejos, dos bultos enormes que me impresionaron vivamente. Parecían dos hombres de substancia indefinible, semiluminosa. De los pies y de los brazos les colgaban filamentos extraños, y de la cabeza parecía que se les escapaba un largo cordón de singulares proporciones. Tuve la impresión de que me hallaba ante dos auténticos fantasmas. No pude soportarlo. Con los cabellos erizados volví apresuradamente al interior. Inquieto y amedrentado expuse a Narcisa lo ocurrido, notando que ella mal contenía la risa. ¿Qué le sucedió, amigo mío?, dijo por fin, mostrando buen humor. ¿No reconoció aquellos personajes? Fundamentalmente desilusionado, nada conseguí responder, pero Narcisa continuó. También yo, en otros tiempos, experimenté la misma sorpresa. Aquellos son nuestros propios hermanos de la tierra. Se trata de poderosos espíritus que viven en la carne en misión redentora y pueden, como nobles iniciados en la eterna sabiduría, abandonar el vehículo corpóreo transitando libremente por nuestros planos. Los filamentos y cordones que observó son singularidades que los diferencian de nosotros. No se preocupe, pues los encarnados que consiguen alcanzar estos parajes son entidades extraordinariamente espiritualizadas, a pesar de ser obscuras o humildes en la tierra. Dándome valor, bondadosamente agregó: vamos hasta allá. Tenemos 40 minutos pasada la medianoche. Los samaritanos no deben tardar. Satisfecho volví con ella al gran portón. Se vislumbraban todavía a enorme distancia los dos bultos que se apartaban de nuestro hogar tranquilamente. La enfermera los contempló e hizo un gesto expresivo de reverencia y exclamó: están envueltos en claridad azul. Deben ser mensajeros muy elevados que se hallan en la esfera carnal en tarea que no podemos conocer. Allí nos quedamos parados por varios minutos en la contemplación de los silenciosos campos. De pronto, la bondadosa amiga indicó un punto oscuro en el horizonte alumbrado por la luna y observó: allá vienen ellos. Distinguí la caravana que avanzaba en nuestra dirección bajo la suave claridad del cielo. De repente oí ladrar perros a gran distancia. ¿Qué es eso?, interrogué asombrado. Los perros, dijo Narcisa, son auxiliares preciosos en las regiones obscuras del umbral, donde se encuentran no solamente los hombres desencarnados, sino también verdaderos monstruos que no corresponde ahora describir. La enfermera, con voz activa, llamó a los servidores que se hallaban a distancia, enviando uno de ellos al interior, transmitiendo avisos. Miré atentamente aquel grupo extraño que se acercaba despacio. 6 grandes carretas, formato diligencia, precedidas de cuadrillas de perros alegres y alborotadores, eran tiradas por animales que, de lejos, me parecían iguales a los mulos terrestres. Pero la nota más interesante era la de las grandes bandadas de aves de cuerpo voluminoso que volaban a corta distancia, por encima de las carretas, produciendo singulares ruidos. Sin contenerme me dirigí a Narcisa preguntando: ¿dónde está el aerobús? ¿No sería posible utilizarlo en el umbral? Al decirme que no, indagué las razones. Siempre atenta, la enfermera me explicó: es cuestión de densidad de la materia. Usted puede hacerse un ejemplo con el agua y el aire. El avión que atraviesa la atmósfera del planeta no puede hacer lo mismo en la masa líquida. Podríamos construir determinadas máquinas como el submarino, pero por espíritu de compasión hacia los que sufren, los núcleos espirituales superiores prefieren aplicar aparatos de transición.
Además, en muchos casos, no se puede prescindir de la colaboración de los animales. ¿Cómo puede ser eso? Pregunté sorprendido. Los perros facilitan el trabajo, los mulos soportan las cargas con paciencia y suministran calor en zonas donde es necesario, y aquellas aves, agregó indicándolas en el espacio que denominamos ibis viajeras, son excelentes auxiliares de los samaritanos, pues devoran las formas mentales odiosas y perversas, entrando en lucha franca con las tinieblas del umbral. La caravana venía acercándose. Narcisa me miró con bondadosa atención y concluyó: por ahora no se permiten informaciones minuciosas. Podrá recibir valiosas lecciones sobre los animales, pero no aquí sino en el Ministerio de Esclarecimiento, donde están situados los parques de estudio y de experimentación. Distribuyendo órdenes de servicio, aquí y allá, se preparaba para recibir a nuevos enfermos del espíritu.